Cuando vemos al ser humano, vemos que se compone de una parte interna, que es su mente o espiritual, y de una parte externa, que es su cuerpo físico. Y vamos a ver que dentro de nosotros, nuestra mente y nuestro cuerpo, tienen que estar unidos de manera armoniosa. Cuando ocurrió la caída, quiere decir que existió una ignorancia en el nivel interno espiritual que corresponde a la mente y en el nivel externo de la naturaleza física que corresponde al cuerpo. ¿Y qué es lo que nosotros ignoramos internamente o espiritualmente? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Fuimos creados por Dios o creemos aún en la teoría de la evolución de Darwin? Y otra cosa importante, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Tenemos claro esto? Porque hay mucha gente que vive de manera acelerada porque dice, la vida es corta y tenemos que disfrutarla al máximo. ¿Será así realmente esto? Otra cuestión importante también, que muchas veces todas las personas en algún momento de nuestra vida nos hemos cuestionado es, ¿existe vida después de la muerte? Y creo que nadie tiene claro esto. También, si existe Dios, ¿existirá un mundo espiritual? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Qué es el bien, qué es el mal? ¿Y quién puede resolvernos todos estos problemas de la ignorancia interna espiritual? ¿La religión o las filosofías? ¿Cuál es entonces la ignorancia externa física, de la naturaleza física? ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza realmente? ¿Cuál es la naturaleza de la materia? Y por este lado quizás está más desarrollado, porque se ha encargado la ciencia de poder sacar al ser humano de esta ignorancia. Podemos decir que en esta situación se ha desarrollado mucho, tanto así que el ser humano vive en una situación de confort, vive muy bien, de manera externa. Entonces, así como el ser humano que se compone de dos partes importantes, su mente y su cuerpo, estos dos tienen que estar unidos en armonía. De la misma manera, la religión y la ciencia tienen que unirse de manera armoniosa. Sin embargo, esto no lo vemos así, hasta ahora no lo hemos visto así, porque decimos que la ciencia y la religión es como el agua y el aceite que no se pueden juntar. Cada uno va por su camino, pero es importante que estén unidos en armonía tal cual la mente y el cuerpo del ser humano. ¿Para qué? Para conseguir una verdadera felicidad. Porque si nosotros salimos de la ignorancia interna y salimos de la ignorancia externa, entonces podemos conseguir esta verdadera felicidad. Entonces, vamos a ver cuáles son estos dos caminos que ha tomado el ser humano para salir de esta ignorancia. Por un lado la religión, por el otro lado la ciencia. Entonces, por el lado de la religión, han aparecido muchas religiones, muchas filosofías, muchas ideologías, preocupándose para resolver los problemas del ser humano. Sin embargo, las religiones o las filosofías más bien han dejado confundido al ser humano. No han podido dar una verdadera visión de la vida y del universo. Entonces hay muchas cuestiones por resolver, por consiguiente, no ha sido capaz de acabar con el sufrimiento de la humanidad. Eso por un lado. Por otro lado, muchas personas se han inclinado hacia el lado de la ciencia porque la ciencia te da confort, puedes conseguir todas las cosas que tú deseas a través de tu esfuerzo, puedes conseguir una felicidad en cierto nivel, pero va a llegar un momento en el cual la ciencia no puede satisfacer los deseos espirituales que todos en algún momento vamos a tener. Entonces, ambos, la ciencia y la religión, tienen sus limitaciones. Pero si nosotros queremos realmente conseguir la verdadera felicidad, tenemos que unir ambas.
Tenemos que tener una felicidad espiritual que nos da la religión y una felicidad física que nos da la ciencia. Solo de esta manera podemos conseguir una verdadera felicidad. Vamos a estudiar entonces la situación del cristianismo moderno. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que para conseguir la verdadera felicidad necesitamos de una felicidad espiritual. No solo es necesario la felicidad física, también es importante la felicidad espiritual. Ambas se complementan, ambas suman para lograr la verdadera felicidad que todos anhelamos. ¿Cuál es la situación entonces del cristianismo moderno? Han surgido ideologías materialistas como el comunismo y lamentablemente han surgido para llenar el vacío que el cristianismo no ha podido resolver. Entonces el cristianismo moderno no ha tenido la capacidad de poder vencer al comunismo, que es una ideología que niega la existencia de Dios. Entonces no ha habido el argumento necesario para poder hacer frente al comunismo. Por otro lado, el conflicto causado por la discriminación racial está en el punto más elevado. Aunque esto ya ha disminuido bastante, sin embargo, cuando dentro del cristianismo hablamos que todos provenimos de un mismo Padre, que es Dios, significa que todos somos hermanos y deberíamos vernos como tal. Sin embargo, hay muchas personas que no pueden sentarse al costado de una persona de color. Entonces, si bien nosotros podemos participar del cristianismo de muchas religiones, no lo ponemos en práctica. Y esto es la situación del cristianismo moderno. La inmoralidad prevalece y el cristianismo no ha sido capaz de poder frenar esta situación. La inmoralidad es algo que hizo caer a muchas culturas, como el Imperio Romano, por ejemplo, y hasta ahora a muchas personas, grandes líderes, han caído por este tema de la inmoralidad. Y el cristianismo todavía no ha podido dar una luz acerca de esto. Entonces, ¿por qué están incapacitadas las religiones modernas? Primero, porque no pueden conectar el mundo espiritual y el mundo físico. Hemos visto que ambos mundos son importantes para tener una verdadera felicidad y ambos se complementan. Muchas veces las religiones modernas solo están inclinadas hacia el lado espiritual y dejando de lado el mundo físico. Tampoco puede explicar el verdadero significado de la vida y la existencia de Dios. ¿Y por qué? Porque el dogma permanece sin cambiar. El hombre moderno requiere de lógica. Necesitamos demostrar ahora, la gente ha desarrollado tanto su intelectualidad, incluso su espiritualidad, y requiere de una explicación lógica más amplia, más convincente, vamos a decir. Cuando estudiamos la historia humana, vamos a ver que la historia humana es la historia providencial de la restauración del ser humano hacia Dios. Quiere decir que cuando el hombre cayó, Dios empezó su trabajo de restaurar. Y es por eso que ahí surgen las religiones, porque sabemos que la religión significa religar al hombre con Dios. Por eso es que surgen las religiones. Pero hemos visto la debilidad también del cristianismo moderno. Entonces, se hace necesaria una nueva expresión de la verdad. ¿Por qué? Para que el hombre pueda superar la ignorancia interna y externa. Necesitamos salir de esa ignorancia para conseguir la verdadera felicidad. Por otro lado, para unir la ciencia y la religión de manera armoniosa. Este en realidad es un objetivo bien grande, que la mayoría de las religiones modernas no tienen dentro de su objetivo, porque creen que solamente el lado espiritual se ocupan ellos, y el otro lado de la ciencia, que ellos vayan por su camino. No, tenemos que unirlo, así como está unido mente y cuerpo en nosotros, la religión y la ciencia se tienen que unir y de manera armoniosa, porque ambos nos van a dar lo que nosotros buscamos, ansiamos esta verdadera felicidad. Por otro lado, las religiones modernas casi han perdido su habilidad de conducir al hombre a la vida de bondad de Dios. ¿Por qué? Porque no están claras las enseñanzas. Por consiguiente, no las podemos practicar. O si participamos
de alguna religión, de repente un día domingo, algún fin de semana, pasa que en ese día nosotros aprendemos acerca de la palabra de Dios, pero sin embargo no lo podemos poner en práctica. Y no podemos hacer, obviamente, acciones buenas.